Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Listo. Buenos días con todos, sean bienvenidos una vez más a esta nueva transmisión de los días domingos, a esta nueva enseñanza, como siempre haciéndoles primeramente llegar un cordial saludo de parte de los ministerios Neshama, tanto de aquí de la ciudad de Quito como de Tulcán. Antes de empezar, haciéndoles llegar una palabra que el Señor puso en mi corazón para esta semana. Ustedes saben que la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 35 dice lo siguiente, y quiero empezar con esto. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Verdad? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Y aquí él se responde, dice, ¿será que nos separa la tribulación? ¿Será que nos separa la angustia, la persecución, el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? No sé si usted ha tenido la oportunidad de en algún momento pasar este tipo de circunstancia en su vida, pero recuerde lo que escribe el apóstol Pablo, ¿no? En este momento dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Cuál de estas palabras se te viene a tu cabeza que te podrán separar del amor de Cristo? Y como está escrito, dice el versículo 36, dice, por causa de ti, dice, ¿no es cierto? O sea, por causa del Señor, ¿no? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Wow, ¿no? Dice, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Así que empezamos esta enseñanza con esta poderosa palabra para aquellos que quieren recibir una palabra de aliento para esta semana. Nosotros recibimos esta palabra poderosa y le decimos al reino de las tinieblas, ¿no? Que no hay nada que nos podrá separar del amor de Cristo, ningún tipo de prueba, tribulación, circunstancia nos podrá alejar de su amor. Amén. Así que empezamos esta enseñanza con esta preciosa palabra, también recordándoles de que estamos viviendo el año de la obediencia, no se olvide, ¿sí? Estamos viviendo todavía ese año, estamos viviendo sus promesas. Y no sé usted, yo le decía creo que hace 8 días o hace 15 días, decía, no sé usted, pero yo ya durante estos meses que han transcurrido del año 2023, yo he podido ver la mano de Dios en mi casa, en mi vida, y al ver que se puede cumplir, ¿no? La palabra de Dios puntualmente, ¿no? Literalmente se cumple, que si nosotros intentamos obedecer, porque no lo vamos a decir que chute, le hemos obedecido pero a rajatabla, ¿no? Hemos intentado obedecerle y nosotros hemos visto cómo el Señor ha respondido con su amor, con su fidelidad y seguirá respondiendo, así que no se olvide, estamos viviendo el año de la obediencia, el Señor ha declarado una hermosa promesa para cada uno de nosotros, así que si nosotros obedecemos, Él nos tomará como su pueblo preferido, ¿verdad? Así que eso para hacerles un recuento nada más y antes de empezar, así que si estás allá en casa a través de un dispositivo, pues te damos también asimismo la bienvenida, como siempre una palabra, un sentido de gratitud por dejarnos entrar a sus casas, ¿sí? Permitirnos llegar con una palabra de aliento, muchas veces de confrontación, también nos hace corrección el Señor, así que estamos atentos a lo que Él nos quiere hablar el día de hoy, amén. Y para el día de hoy, y que arrancamos, como siempre les he decir, para aquellos que les gusta anotar, ¿verdad? El tema del cual vamos a tratar el día de hoy es el siguiente, ¿no? Hechicerías y brujas. Chuta, ¿qué será eso? Y quisiera empezar con una pequeña pregunta, ¿no? Y pueden también las personas que están allá en casa contestar a través de las redes sociales. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra hechicería o bruja? Por lo general, ¿qué se te viene a tu mente? Cuando alguien dice, ve, hay un hechizo, o te ha sido alguna bruja, algún brujo. Y yo meditaba porque el Señor es tenaz, ¿no? En esta semana yo conversaba con alguien
que me contaba una experiencia que tenía, ¿no? Lo que tuvo, ¿no? Que tuvo con un brujo, con una bruja. Y decía, wow, ¿no? O sea, las experiencias, las vivencias reales complementan, ¿no? Y me impactó también, ¿no? Escuchar lo que esta persona comentaba, ¿no? Pero ¿qué se te viene a tu cabeza cuando escuchas la palabra hechicería o bruja? Una maldad. Muy bien, ya, muy bien, porque es la maldad, ¿no? Entonces, esas cosas, pues, si esas cosas son del diablo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, no, muy bien, esas cosas son del diablo, son del diablo. ¿Qué más? Pero, aparte de que sabemos de que son cosas del diablo, ¿qué más se les viene? Magia. Hechicerías es como ataduras. Ya, muy bien, correcto, qué bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí estamos, tenemos un poquito de luz. ¿Qué más se les viene? Rápido, sin ir al diccionario, por favor, por ahí. Sin la polla, esa música. ¿Qué más se les viene? ¿No? Oscuridad. ¿Mandé? Oscuridad. Oscuridad. Entonces, en cierta manera, como aquí vimos, inclusive estamos viendo la imagen, es como que algo lúgubre, ¿no es cierto? Algo oscuro. Siempre se relaciona como una mujer ahí, con un traje negro y todo oscuro, ¿no es cierto? Entonces, como que siempre se nos viene como ese tipo de cosas a la cabeza y evoca imágenes de mujeres de negro, recitando, como ustedes dijeron, cierto tipo de ataduras, conjuros, tal vez viajando en escobas, examinando el futuro, ¿no es cierto? En una bola de cristal, mientras su caldero hierve lentamente sobre el fuego, ¿no? Y nos hace pues como el chavito, no sé, como decir trompas de sangre, de cola de rata y ratón, ¿no es cierto? Y se nos viene ese tipo de imágenes, ¿no es cierto? Como que están haciendo ahí un conjuro. O quizás la visión más moderna es que aquella persona que dice maleficios o maldiciones sobre otros para obtener influencia o ganancia. Y eso es un poquito más real, escuche bien. ¿Qué tiene que ver la palabra hechicería o esto de las brujas? Porque de cierta manera los brujos, las brujas, existen, ¿no? O sea, el mal existe y hay personas que se dedican a hacer este tipo de cosas. Y créeme, una de las definiciones es que son personas que se dedican a hacer tipo, como dijo Wilson, o sea, cierto tipo de ataduras, de maldiciones para obtener sobre otros influencia o una ganancia, ¿no? Pero el día de hoy, aunque usted no lo crea, por eso estamos el día de hoy aquí y dele gracias al Señor que Él siempre nos enseña cosas extraordinarias, ¿no? El día de hoy quiero que deje un rato, por un momento atrás, ese tipo de conceptos que al final no estoy diciendo que no valen. Son reales, eso es así, ¿no es cierto? Como todos ustedes dijeron. Y lo que el día de hoy, yo sé que el Señor nos va como que, wow, o sea, me va a sacar de la ignorancia. Créame, yo estoy seguro que eso va a pasar el día de hoy. Porque nosotros dijimos, esas cosas son del diablo. Y nosotros como cristianos estamos en la luz, ¿no es cierto? Estamos intentando dejar las cosas del diablo para enfocarnos en las cosas de la luz. Pero dejemos por un momento estos conceptos, ¿no es cierto?, que acabamos de definir y descubramos realmente el corazón de la hechicería. O sea, ¿en dónde empieza esto de la hechicería? Sin importar la modalidad, o sea, la forma en que asumo. O sea, si es que es una mujer, si es un brujo, si es que cojo la bolita, como les decía, si es que estoy con una bolita ahí, no sé, ¿no es cierto? Dejemos por un momento atrás, aunque eso es importante porque se lo identifica así. Vamos a ver, y para ello creo que me acompaña la Biblia, lógicamente todo está basado en la Biblia, y es interesante saber que Samuel identificó la hechicería en la vida de Saúl. Y Saúl era un rey, ¿no?, que lógicamente fue escogido por Dios, ¿no? Pero vamos a ver, y yo sé que ustedes ya han escuchado estoy seguro de que ya lo han escuchado, lo han leído en algún momento, este pequeño versículo. Pero primero de Samuel capítulo 15, quiero que me acompañen a la lectura, allá la palabra de Dios. Dice lo siguiente, escuche bien, y que estamos ahorita justamente en el año de la obediencia, ¿no? Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Punto seguido. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Pongamos hasta ahí atención, ¿cierto? Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por ahí dijeron magia, ¿no es cierto? Alguien dijo palabra magia. Observe que aquí el profeta Samuel vinculó directamente la rebelión con lo que es adivinación. Otro sinónimo, si usted va a los diccionarios, otro sinónimo de la palabra adivinación es hechicería. Entonces, la palabra, escuche bien, la palabra hebrea, ¿no?, porque son traducciones, sabemos que son traducciones. La palabra hebrea utilizada aquí para adivinación, ¿no?, o hechicería es kesem.
con cuno, Kesem, tal cual, como suena, Kesem. Que su significado en español es adivinación, por eso se la traduce. O sea, si ustedes van a los textos originales, ¿no es cierto?, y van a la Biblia hebrea, aquí van a obtener en este versículo que dice Kesem, la palabra es Kesem. Y si usted lo traduce a nuestro idioma, va a ver que el sinónimo de eso es adivinación, por eso una de las traducciones, como la Reina Valera, la pone ahí como adivinación, pero otros la ponen como hechicería, es más, otros le ponen como brujería en otras traducciones. Entonces, otra vez quítale, porque como pecado de hechicería es la rebelión, o como pecado de brujería es la rebelión, ¿no es cierto? Sin embargo, algunos expertos dicen que el uso exacto de estas palabras hacen referencia al ocultismo, ¿no es cierto? Porque se nos viene, como les decía, siempre ese tipo de pensamientos. Y esto da cuenta de, lógicamente, que hay que entender realmente los sinónimos que puede tener una palabra dentro de las traducciones de la Biblia. Pero a lo que queremos ir el día de hoy es que no importa tanto, no radica tanto la importancia de la etiqueta o de la palabra, sino es cuál es el resultado de la adivinación, cuál es el resultado de la hechicería, ¿no es cierto? Y aquí el texto es clarito, dice, porque la rebelión, en otras palabras, ¿no es cierto? La rebelión, de cierta manera, te lleva a que tú estés haciendo como un pecado de hechicería. No sé si me hago entender. Si tú eres rebelde, yo sé que lo van a entender en otras palabras, si tú eres rebelde, si tú eres desobediente a las cosas de Dios, de cierta manera, la raíz que se mete en ti para que tú provoques ese sentido de rebelión es la hechicería. O sea, sin darnos cuenta, muchas veces cuando nosotros desobedecemos al Señor, no nos damos cuenta de que estamos llegando a pecar tal como si pecáramos como un brujo, un hechicero, un adivino. Entonces, qué importante entender esto, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es vincular a la rebelión con la hechicería, pero otro asunto totalmente diferente, es decir, realmente lo que es la hechicería. Obviamente, y estoy seguro, aquí, los que están aquí presentes, los que están atrás, allá en casa, que un verdadero hijo de Dios, ¿sí o no? Me van a decir, un verdadero hijo de Dios nunca va a practicar la hechicería conscientemente. ¿Cuántos de ustedes una vez que llegaron a los pies de Cristo dicen, chuta, estoy pasando por circunstancias medio complicadas, vamos a visitar al brujo? ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Ya estando en Cristo, ¿no? Porque eso les decía, esta semana yo conversaba con una persona que me dijo, yo visité a un brujo porque no tenía trabajo hace 2 años, me dijo. Y él contó, dijo, fue tan tenaz que yo me acerqué donde este brujo, y este brujo es aquí en Quito, ¿no? Vive aquí en Quito, y me contó algo impactante, ¿no? Estamos en vivo, sé que muchas personas van a poder escuchar esto, pero lo que me impactó es que me dijo, fui a donde un brujo reconocido, no me dio el nombre, lógicamente, ¿no? Dijo que vive aquí en Quito, y lo que a mí estoy dando un paréntesis, dijo, me llamó la atención es que este brujo tiene mucha plata, mucho dinero. Y dijo, lo que me impactó es que cuando me acerqué a conversar con él, me dijo, sí, tú estás ahorita teniendo problemas de eso, yo te puedo ayudar. Y si es que haces un pacto conmigo, las cosas que yo voy a hacer, vas a obtener un trabajo bueno. Dice, mira que yo he podido, de cierta manera, hasta como de poder aconsejar a presidentes de la República. No voy a dar el nombre, él me dio en ese momento, pero por obvias razones. Dijo, inclusive a ciertos políticos de aquí del Ecuador han venido a acercarse a donde mí, yo les he hecho la limpia, ¿no? Para que les vaya bien en su gobierno. Y lo dijo, y me dio el nombre, dijo, tal presidente ha venido, estamos hablando de presidentes que viven hasta el día de hoy, ¿no? Se han venido y se han hecho la limpia y les ha ido, entre comillas, bien. Y lo interesante es que, dice, yo le dije que necesitaba obtener un trabajo, y dijo, claro, yo te ayudo a obtener $1,500 te cuesta la limpieza. Sí. Entonces, y vamos rápido, dice, yo en ese momento, dice, por ignorancia, ¿no? Dice, yo acepté la propuesta. Lo que me impactó, dice, yo desconocía, dice, porque era ignorante de eso. Dice, lo que me impactó es que me pusieron como vendas en los ojos, y lo que sí escuché, porque dice, tengo mis oídos, dice que metieron como gallinas a ese lugar y que las empezaron a degollar, a matar a las gallinas. Y fue tenaz, eso es tenaz, profundo. Dice que luego sintió de que era sangre de la gallina que le echaban encima a él. Le echaban.
Dijo, y te va a ir bien. Y lo peor, después se salí, me tocó cancelar, ¿no? Por la desesperación que tenía, me tocó cancelar los 1500, pero sorpresa de que después de 2-3 meses no recibía nada. Y me gustó, ¿no? Dice, lo que él dijo, dice, una vez yo regresando a casa, dijo, algo me llamó, algo me impulsó, y yo le decía, eso es el Señor, eso es Dios. Dice, me llamó a impulsarme a entrar a una capilla. Y dice, imagínese un hombre ignorante, o sea, de cierta manera en la parte espiritual, ¿no? Me estoy refiriendo. O sea, no sabía nada y sintió que el Señor le llamaba y dijo, yo me metí a esa capilla y simplemente lo que salió de mi boca decir es, perdóname, Señor, por lo que hice. O sea, necesito de tu ayuda. Y dice, y sin saber, porque nadie le había comentado, créanme, escuchen, eso es real, porque yo les puedo traer el testimonio. ¿Sí? Dice, sin saber, como que yo sentí de que tenía que cerrar ese ciclo, dijo. O sea, como que, imagínense cómo el Señor empieza a dar luz a alguien que no sabe, pero su corazón estaba en lo correcto. Dice, yo sabía de que lo que había hecho estaba mal, yo tenía que cerrar ese ciclo. Entonces, dijo, y mi impulso fue volverlo a visitar a este brujo para decirle, ¿sabes qué? Yo quiero cortar lo que hice y en otras palabras, yo no quiero volver a hacer lo mismo. Y lo tenaz que este brujo le dice, ¿no? Dice que cuando se acercaron a decirle esto, le ha dicho, ok, está bien. Lo único que yo te puedo decir es que ahorita estoy viendo de que te vas a morir. Para, lógicamente, hacerle tener miedo. Dicho, te vas a morir. Así que, si deseas seguir viviendo y que no te pase nada, o sea, a la final quieres cerrar, pero yo te recomiendo, hagamos la última. Pero como el asunto es más complicado, o sea, como que te vas a morir, para que yo te haga una limpia y no te pase nada, te va a costar $2,500. O sea, le subió la tarifa, le dijo, para que no te mueras, $2,500. Imagínense con qué miedo le metió, ¿no? Pero ahí la valentía, ¿no? de esta persona le dijo, ¿sabes qué? Yo no necesito, o sea, tranquilo, o sea, yo me hago responsable si es que me muero o no, en el buen sentido, pero muchas gracias. Y dice, le cerré, le dije, gracias, hasta aquí llegó y no más. Y dice, hasta ahorita estoy viviendo, ¿no? Pero él, lógicamente, dice, de vez en cuando yo sé que algo, dijo, fue un llamado, dice, yo siento que fue Dios, dice, digo, por supuesto. Entonces, a lo que voy, haciendo un paréntesis nada más, ¿no? Son ese tipo de cosas que a la final eso existe, o sea, la rebelión existe, ¿no es cierto? Pero a lo que iba, ¿no es cierto? Obviamente ustedes, nosotros, con conciencia jamás nos vamos a acercar a un brujo en este momento, ¿verdad? Pero yo les puedo decir algo. ¿Cuántos hoy en día estamos bajo la influencia debido al engaño de la rebelión? Porque ¿cuántos hemos sido no obedientes a lo que el Señor nos ha dicho hacer? Y muchas veces uno piensa, y eso que es el meollo de la prédica del día de hoy, uno piensa que cometer hechicería, cometer brujería, ocultismo, solamente acercarse a este tipo de personas para decir, ayúdame a ver el futuro, ayúdame a que me vaya bien en la vida. Y pensamos que eso es lo que es incorrecto. Y si bien es cierto, la Biblia condena ese tipo de actos, por supuesto, no nos damos cuenta muchas veces que por nuestra rebelión, inconscientemente podemos llegar a estar haciendo como que, o sea, nos estamos comportando como que si asistiéramos a los grupos. Es más, como que si nosotros estuviéramos haciendo brujería. Entonces, eso es como, wow, o sea, la rebelión es súper importante tenerla en cuenta en los corazones de los hijos de Dios, porque si eres desobediente a lo que el Señor te está diciendo, es como que estuviéramos haciendo hechicería. Y la hechicería, la adivinación, la brujería, en cualquier forma, tiene el mismo resultado. ¿Qué significa esto? Que tiene el mismo resultado. El resultado es exponer, escuche bien, directamente a la persona que practica esto al mundo demoníaco. O sea, le abres las puertas, pero de par en par, en otras palabras. O sea, no le dejas como que chuta solo la ventanita que ojalá por ahí se le dificulte entrar. No, tú le dices, diablito, venga, entre, haga con mi vida lo que le venga en gana. Y muchas veces por eso no tenemos que darnos cuenta de decir, ¿por qué será que hay ciertas áreas de mi vida que no? O sea, por más que lo intento, sigo en lo mismo. Y nos debemos dar cuenta que a veces es porque no le obedecemos al Señor. ¿Sí? El objetivo de la hechicería, o sea, lógicamente de la rebelión, que la raíz es la hechicería, es controlar las circunstancias, las situaciones o las personas. Por eso es que en ese reino demoníaco hay resultados. Cuando alguien dice, chuta, quiero acercarme para amarrarle a esa persona que no me hace caso. ¿Sí has escuchado eso? Se le voy a poner, sígueme. Y eso es tenaz. O sea, hay personas que yo conozco personas a mi círculo cercano que me han contado. Yo me acerqué y me pedía una foto. Alguien le pidieron un interior.
de la otra persona, y como quiera consigue. Y después dice, empecé, dice, después de un día para otro, como que ya me llamó dice, ya me paró bola, ya me invitó a salir. Pero usted cree que ese tipo de relación va a durar, ¿no es cierto? Pero hay poder, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver mucho, lógicamente, con el reino espiritual. Y tenemos que estar conscientes de que el enemigo, escuche bien, tiene poder en su reino. Y es lógico. O sea, él en el reino de la luz no tiene ningún tipo de poder. La palabra de Dios dice que en la luz la oscuridad se va, sale huyendo. Pero lógicamente en su reino él va a tener poder. Y si tú le abres la puerta al enemigo, lógicamente te va a ganar. Así es. No se olvide, porque el objetivo de la hechicería es controlar. Pero inevitablemente, muchas veces cuando uno quiere volverse el controlador, no se da cuenta de que el controlador se vuelve controlado por el reino demoníaco cuando se practica ese tipo de cosas. Y muchos jóvenes, yo puedo decir jóvenes, porque ahí es donde más ataca este tipo de cosas. E incluso adultos se meten en lo oculto en varios grados, ¿no? Yo he escuchado cuando estaba lógicamente en el colegio, ¿no?, en la universidad, a muchos líderes de grupos juveniles que reportaban con regularidad encuentros con sus compañeros de clases que estaban involucrados con la hechicería. Y se lo tomaba como juego. Ve, jugaste la Ouija. Ve, has jugado lo de acá. ¿Sí o no? No han tenido la oportunidad. Ese tipo de cosas, ¿no? Charlie, esas cosas. Y es tenaz porque cuando una persona, investigando un poquito acerca de este tema, es interesante porque cuando un individuo, una persona quería formar parte de un grupo, es iniciado en un pacto, en un grupo que practica este tipo de cosas, por lo general los líderes les obligan a estas personas a ser rebeldes de la palabra de Dios. Y les motivan a consumir drogas, a beber, a robar, a practicar sexo ilícito, ¿no es cierto?, a cometer actos diversos que desafían las leyes de Dios, incluso hasta leyes de la sociedad, ¿no es cierto? Y al rebelarse contra las leyes de Dios, contra sus padres también, y contra la sociedad, estas personas, conscientes o no, lógicamente se aseguran el acceso legal al reino demoníaco. Y mientras más se rebelan, escuche bien, mientras más nos rebelamos a las cosas del Señor, más derechos legales le damos al enemigo para que él pueda controlar nuestras vidas. Y estas cosas empiezan a controlarnos. ¿Y por qué decimos derecho legal? Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué estamos diciendo derecho legal? Porque a la verdad Dios también ha dictado leyes, ¿no es cierto?, de orden en el reino espiritual. Y bajo la divina ley de Dios, la autoridad del diablo ha sido restringida al reino de las tinieblas. Por eso les digo, o sea, el enemigo solo tiene poder en su territorio. Es por eso que la palabra de Dios es clara, ¿no? Dice, voy a parafrasear, ¿no? Pase lo que pase, cualquier circunstancia que esté sucediendo alrededor suyo, puede ser que derribe a unos, a otros, a tu izquierda y a tu derecha, pero a ti no te va a tocar. Si estás en la luz, tú serás libre de todo ese tipo de cosas. Podrás pasar por pruebas, sí, pero las vas a pasar porque eres un hijo de Dios. Por eso es importante estar en completa obediencia al Señor para no darle poder al enemigo en nuestras vidas. ¿Usted ha sentido en algún área que está como que batallando y como que el enemigo le sigue ganando? Solo hace una pregunta, es como que batallo, oro, intercedo, oro, pido, pero no veo resultados. Pues el Señor el día de hoy nos está tratando de decir, hey, examina un poquito más allá tu obediencia, ¿no es cierto? ¿Estamos realmente obedeciendo a Dios o en nuestro corazón si hay rebeldía? Porque recuerde que la desobediencia a la autoridad de Dios, ya sea directa o indirectamente, mueve a la persona fuera de la luz espiritual. Es como que te coge y te pone a otro lado. Y dentro de la oscuridad, el enemigo tiene poder.
dentro de la oscuridad tiene poder. Algunos, lógicamente, se comprometen voluntariamente al servicio de Satanás, ¿no? Porque hay personas que son satánicos, o sea, abiertos. Ellos no tienen por qué estar escondiendo. Pero otros, sin saber, pueden llegar a ser engañados, ¿no es cierto? Yo creo que me acompañe, ¿sí?, a segunda de Pedro. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice aquí, ¿no? Segunda de Pedro 2:18. Dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué significa esto? Muchas veces este tipo de grupos que son abiertos, que se declaran servidores de Satanás, lo típico que te dicen es, o no necesariamente un satánico, ¿no? Te dicen, no vayas a la iglesia. O si les ha pasado, ¿no? Dicen, no estarás yendo a esas iglesias porque lo primero que hacen es manipular tu mente. Te empiezan, a mí me han dicho, ¿no? Te empiezan a lavar el cerebro. No sé si les han dicho, te lavan el cerebro. Y bueno, pues pensándolo bien, digo, están hablando bien porque necesitamos una limpieza del cerebro. Se quiten los malos pensamientos y vuelven los que son correctos. Dice, te lavan el cerebro. Y ahí te prohíben, ¿no es cierto? Ahí te ponen la palabra, y te prohíben hacer cosas. No te dejan en libertad. Estoy resumiendo. ¿Sí o no que? Eso dice, no te dejan hacer lo que a ti bien te parezca. Te prohíben tomarte un vasito de cerveza, te prohíben que vayas a las fiestas, te prohíben bailar pegadito, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Así dice, todo te prohíben en las iglesias, así que te cortan la libertad. ¿Sí o no? Así dice, chuta, te cortan la libertad, lo que tú quieres. Pero no te das cuenta de que al desobedecer la autoridad de Dios, la palabra es clara. Dice, les prometen libertad. Dicen, no sigas eso, mejor vive tu vida. Vive la vida loca, la vida es corta, hay que disfrutarla. Sé libre. O sea, en las palabras, haz lo que te dé la gana, disfruta la vida, sé libre. Que nadie te venga a prohibir nada. Te prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el momento en que te prometen libertad, estás en rebelión con Dios, le das puerta abierta al enemigo en tu vida y eres vencido por este tipo de cosas. Y si es que eres vencido por algo, te vuelves esclavo del que te venció. Entonces, ¿esclavo de quién eres si eres rebelde? Esclavo del enemigo. Pero si dejas que el Señor trabaje en ti, ¿no es cierto?, y tratas de cumplir lo que el Señor te ha mandado hacer, eres esclavo de Él, Señor. Por eso ahora entienden tal vez muchos algunas canciones de algunos adoradores que dicen, soy esclavo de Cristo. ¿Por qué será esclavo? Qué fea esa palabra esclavo. Pero ahora sí entiendo por qué ahora dicen esclavo de Cristo. Porque a la final el Señor te venció, ¿verdad? Venció en ti, venció en tu vida. Entonces dice, ya no, al escuchar esa canción de Ciudad del Romero que dice, ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Dice, a un lado las armas en las que he confiado y te dejo ganar. Dice, ¿no? Me ha vencido tu amor. Y digo, este hombre sabe lo que escribe. Él se dejó vencer del Señor y por lo tanto vuelve a ser esclavo del Señor. Es esclavo de Cristo. ¿Cuántos esclavos de Cristo quieren ser los que están aquí? Yo quiero que me vence el Señor. Me vence el Señor, no el enemigo. ¿No es cierto? Ahí está clarito. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Por qué te estás dejando vencer? ¿Hay algo que todavía no puedes vencer en tu vida? Todavía eres esclavo de eso, ¿no? Y la verdad es evidente. No hay libertad sino ataduras y control en la rebelión. Escuche bien, no hay libertad. En la rebelión siempre vas a tener ataduras. Como lo dijo Wilson, ataduras, control.
Pablo también destaca en Romanos 6:16 lo siguiente, ¿no? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, miren cómo se complementa la palabra de Dios, ¿no? Dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Cierto? Hace esa pregunta. Entonces, de que somos esclavos, somos esclavos. Y como les digo, a veces dicen, chuta, es que a mí no me gusta la palabra esclavo, ¿no? Pero ¿qué dice? Si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien estás obedeciendo. La pregunta del millón, ¿a quién estamos obedeciendo en este momento como hijos de Dios? A Dios. Listo, eso debe ser. No al pastor, ¿no? Porque, ojo, ahí viene, obediente a mi pastor, en todo lo que me diga. Está bien, ¿no? O sea, está bien una cosa obedecer a la autoridad también, por supuesto. Pero recuerde que no estamos obedeciendo al pastor. Porque el pastor en algún momento si le pide algo contrario a la palabra de Dios, usted le obedece. ¿No? Eso les decía. Hay que obedecer a nuestros padres, ¿verdad? Sí, pero si tu padre en algún momento te pide hacer algo contrario a la palabra de Dios, ¿será que le vas a obedecer? No, tenemos que ser obedientes al mandato de Dios. Hoy vale más la razón, la opinión del ser humano. Hay una canción que estaba escuchando en estos tiempos. Estoy escuchando unos nuevos discos por ahí. Me impactó una cancioncita que escuché por ahí el día de hoy. O sea, hoy vale más la razón, el pensamiento del ser humano que lo que Dios nos ha dictado. Y en su palabra. Y digo, wow, es verdad. Ahora, vale más la opinión de una persona, vale más la opinión de un influencer. Dice que salió el influencer a decir esto, dice que salió el Papa a decirlo de acá. O sea, sí, por supuesto, pero ¿qué pesa más? ¿Tal vez un dicho, una frase de un ser humano o lo que ya Dios dictó en la palabra de Dios? ¿Qué pasará más? Entonces tenemos que darnos cuenta de eso, ¿verdad? Lastimosamente es así en la actualidad. Vale más lo que una persona dice, lo que un influencer dice, lo que un reconocido dice, lo que un famoso dice, de lo que ya Dios nos dijo que deberíamos hacer. Entonces, sea esclavo de algo, pero yo le recomiendo, seamos esclavos de la palabra de Dios, seamos esclavos de Cristo. Que si somos esclavos de Cristo, nos va a ir mejor, creo yo. ¿No es cierto? Recuerden, Caín tuvo la opción, para ir a un ejemplo, Caín tuvo la opción de honrar la voluntad de Dios y cerrar la puerta al control demoníaco del pecado. En este caso de la hechicería. No nos dimos cuenta de que Caín también, uno de los pecados que él cometió fue desobedecer a Dios. Él se metió en hechicería. ¿Y cuál era el sinónimo de hechicería? Al desobedecer a Dios se metió en rebelión, se metió en brujería, se metió en adivinación. Entonces él tenía que tomar una decisión, o obedecer a la voluntad de Dios o honrar a su propia voluntad, que muchas veces cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad también es rebelión, cuando no está alineada a las cosas del Señor. ¿Y cómo Caín podía haber cerrado la puerta si se hubiera dado cuenta? Quiero que me acompañe a Santiago 4:6, que también ya algunos lo saben de memoria. ¿Qué dice Santiago 4:6? 6 al 7. Y me gusta leer el contexto de todo, ¿no? Porque uno solo se sabe en esta parte, ¿no? De someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Vamos a decir, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Pero no nos vamos a todo el contexto. Todos hemos escuchado decir, resístele al diablo y el diablo va a ir. Y es como una verdad a medias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, claro que tenemos que resistir al diablo. Y él va a oír. Pero antes de eso tenemos que hacer algo. Antes de eso. Y ahí está pequeña palabrita. ¿Qué tenemos que hacer antes de subirnos a resistirle al diablo a un cuadrilátero? Para que me entiendan. Es como que, no, sí, yo estoy con Cristo y me subo de una. Y muchas veces eso hemos hecho, ¿no? Creemos de que como estamos en la luz, podemos nomás coger y enfrentarnos al enemigo así sin hacer nada. No es así lo correcto. Por eso es que pensamos como que, yo estoy con Cristo, ¿no? Me voy nomás a subir y lo reto al diablo, después viene el diablo, nos pega un tingazo y nos manda a la lona.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. Inclusive desde el punto, ¿no? Dice, duro. Someteos. Duro. Someteos. ¿Qué significa someteos? Listo, es todo. Entonces, si nos ponemos bajo la autoridad de Dios, someteos pues a Dios, ahí sí, si vamos a resistir al diablo, Él va a huir de vosotros. ¿No es cierto? Y eso regresa un poquito. Y eso sucedió, ¿se acuerdan? Bueno, no vamos a ir por el tiempo a esa parte de la palabra, pero ¿sí acuerdan un pasaje, un hecho que sucedió que cuando en Jerusalén en los tiempos de Jesús quisieron echar afuera demonios a una persona y algunos de sus discípulos quisieron echarle afuera y no pudieron, ¿sí han escuchado? Y que más bien el demonio los mandó por poco y desnudos, esos pobres. Y hace referencia a esto, porque ellos pensaron de que, con el nombre de Jesús, yo ya cojo y los mando afuera. No es tan sencillo como eso. No es decir, yo sé las armas que tengo y voy a orar en lenguas, ¿no? Y voy a ir, a orar en lenguas y también voy a, como tengo la sangre de Cristo y yo sé que la sangre de Cristo tiene poder y todo eso tienes toda la razón. Pero, si vas con eso, pero si no estás sometido a la autoridad del Señor, el diablo se te va a reír. Pero Él da mayor gracia. Si nos hemos jalado, si hemos hecho algo que no está correcto, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humildad, ¿qué significa humildad? El pobrecito, ¿no? Que dice, no, chuta, yo sí que, para que tener plata, eso no. ¿Eso es humildad? No tiene nada que ver, por si acaso, la humildad con el dinero, ¿no? Porque yo conozco gente pobre que son súper orgullosos y gente rica que son muy humildes. Así que no tiene nada que ver con el dinero, por si acaso. ¿Qué es ser humilde? Me gustó por ahí, ¿ya? Muy bien. Creo que el Señor está trabajando ahorita. ¿Qué más? Es humildad. Ser sencillos. ¿Qué más? Es saber escuchar. Saber escuchar. Reconocer que necesitamos de Dios. Reconocer de que me he jalado, de que necesito del Señor. No decir, yo soy autosuficiente, yo no he pecado, yo soy perfecto, los otros son los que están mal, es como pecabel. Y ahí sí, pues todo se complementa, ¿no? Empezamos a ver la digamos, la viga de los demás, ¿no? Digamos, la paja de los demás y no vemos la viga que tenemos nosotros en nuestros ojos. Y siempre empezamos a atacar al otro. No, yo sí oro, yo sí no. Espérate, hay cositas que hay que reconocer que estamos jalando. Debemos aprender a ser humildes. Y ahí cuando tu humildad esté presente, el Señor te da gracia. Paso número 1. Reconoce que necesitas del Señor. Reconoce que tú no eres perfecto. Reconoce que te has jalado, ¿no es cierto? Una vez que sucede eso, te sometes a la autoridad de Dios y ahí sí. Vaya nomás, le damos permiso de que se vaya a pelear con el diablito y verá que él le va a resistir, ¿no? Lo que dice es resistir. Entonces, a medida que resistimos al diablo, sometiéndonos a Dios, cerramos con seguridad nuestra puerta al enemigo. ¿Sí? De esa forma, sí. A medida que le resistimos al diablo, sometiéndonos a Dios, le estamos cerrando con seguridad la puerta al enemigo. Recuerde algo, la sumisión es obediencia, la humildad es obediencia. Y no solo se limita a las acciones que pueden representar un fruto, sino abarca el reino del corazón. ¿No es cierto? Porque uno puede parecer que está siendo obediente, pero si nuestro corazón, dentro de nuestro corazón hay podredumbre, no sirve de nada. Si solo nos limitamos a hacer acciones buenas, que no está mal, porque eso también tiene que venir de, nos podemos llegar a parecer a los fariseos. Porque ellos eran como que, a mí, a ver, ¿quién me dice que yo he hecho algo malo? Pero por sus corazones estaban siendo engañados. Por eso Jesús decía, son sepulcros blanqueados. ¿No es cierto? ¿Qué significa un sepulcro blanqueado? O sea, que está bonito por fuera, pero por dentro hay muerte, podredumbre. ¿No es cierto? Entonces no solo nos limitemos a que las acciones sean como que, este es buenito, ¿no? Pero por dentro chuta.
Eso es también ser como mojigata, ¿no has escuchado esa palabra? Es un mojigata. Puta, no lo conoces, y quien no lo conoce lo compra. Así es el dicho, quien no la conoce la compra, lo compra. Así es. Y a eso voy, ¿no? Por eso, una vez que eso se cumpla, ahí sí. Y muchos, yo he conocido también, y está escrito, hay un ejemplo que les acabé de decir. Muchos tratan de resistir al diablo citando escrituras, llorando fervientemente, y esa es una forma legítima de guerra espiritual, por supuesto. No estoy yo restando importancia a eso. Sin embargo, algunas personas hacen eso, pero no permanecen obedientes a Dios o a la autoridad de Dios en otras áreas. Y como les digo, pensamos ignorantemente de que como sabemos orar, como sabemos interceder, yo puedo coger y ir y enfrentarme así nomás. No es así. Más bien toca tener cuidado. Porque por ahí una vez escuché de alguien que decía, cuando eso sucede, más bien el diablo se ríe. Y es tenaz, ¿no? Es tenaz. Por eso digo, con eso no estoy motivando a que vayan a ver películas de terror, ¿no? Pero una vez yo estaba viendo El Exorcista, ¿no? Y digo, esas películas a veces tienen una transformación bastante fuerte en lo espiritual. ¿Por qué? Porque, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver, ¿no? Pero a mí me impresiona cómo, o sea, toma la película, pero el momento en que el sacerdote empieza a hacer el ritual del exorcismo, el diablo toma a la chica y le empieza a decir las cosas que hay en su corazón al sacerdote. Le dice, bueno, es que me vienes a decir si tu padre te maltrataba, tú pensabas en esto. ¿Y por qué? Porque lógicamente no, o sea, el enemigo sabe las cosas que tú estás haciendo mal y que no han sido sanadas. Y uno piensa, como estoy con la Biblia, ¿no es cierto?, no me va a pasar nada. Y como por ahí también vulgarmente dicen, ¿no?, se pone la Biblia en la entrada de la puerta y piensa que al dejar la Biblia abierta, ya el enemigo se va a asustar al ver la Biblia, ¿no? Y por poco empiezan a hacer, no sé si han visto, se ponen la Biblia, ponen un poquito de agua ahí, se chuta agua bendita para que ojalá cuando venga algún espíritu maligno no tenga el cielo. El enemigo entra, lee la Biblia, se sienta, toma el agüita y después se va. Sí, gracias por el agua bendita. No, en serio, aunque suene chistoso. O sea, usted piensa, ¿por qué? Porque el enemigo sabe Biblia. Entonces no es tanto como que chuta el crucifijo, como que si le muestra el crucifijo, como, me derrito, me quema. No es tanto en eso. Más bien el que tiene autoridad, o sea, el que está bajo la autoridad de Dios, él sí tiene, lógicamente, porque cuando vamos en autoridad es como venir, ahí sí tiene poder el nombre de Cristo, no soy yo, es Él el que está ahí. Entonces ahí sí el diablito, ya llegó el Hijo de Dios, el que tiene autoridad. ¿Me siguen, verdad? Amén. Entonces, no es nomás, por eso les digo, ¿no? O sea, tenemos que estar atentos a eso. Créeme, el diablo se ríe. Así escuché una ocasión. ¿Por qué? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Porque no tenemos autoridad, no tenemos la moral, ni la ética, ¿no? Es como el caso típico, ¿no? Yo sé que aquí no ha sucedido nunca, porque como se decía, ustedes son diferentes, estoy hablando de otras personas, tal vez los que están atrás de nosotros. Es como el típico ejemplo de los papás que le dicen al hijo, no mientas, ve, no mentirás, ve, eso es malo. Pero lo llaman y dicen, si dicen que estoy, no digas que no estoy. Si es para mí. Entonces el hijo dice, a ver, ¿cómo? O sea, primero me dice que no mienta, pero por otro lado me está diciendo que diga mentira. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿crees que eso no, o sea, a la final no tienes autoridad para poder decir que no mienta? ¿No es cierto? Y la desobediencia, otra vez, repito, para que se nos den interesantísimo. La desobediencia garantiza acceso legal al enemigo y recuerde, el enemigo es legalista. El enemigo te ataca y va siempre a la ley y dice, ve, hiciste esto. Y escrito está que te jalaste. Así que no se olvide. Para podernos enfrentar, para poder luchar contra el enemigo, debemos estar bajo la autoridad de Dios. ¿Qué significa estar bajo la autoridad de Dios? Bajo la obediencia total del Señor. Ahí sí yo te puedo decir, te garantizo, cuando te vayas a enfrentar, el enemigo saldrá huyendo.
Y las personas pueden estar atando, desatando, gritando, diciendo todo tipo de cosas, lenguas, lo que sea, se pueden poner azules, lo que sea. Pero si no están bajo la sumisión del Señor, hablarán palabras en vano. No habrá un resultado ahí. Retomando el tema de Saúl. Saúl abrió, ¿no es cierto?, la puerta al enemigo. Y la palabra de Dios dice que ingresó a su vida un espíritu controlador, ¿no es cierto?, que le hizo comportarse de una manera que nunca él pensó comportarse. Eso estaba en, si quiere vaya a leer 1 Samuel 16:14. Vaya a leer y ahí va a estar. Dice la palabra de Dios que este espíritu manipuló desde ese momento la vida de Saúl, porque hubo rebelión en su corazón. ¿Sabe por qué este hombre vivió así? Porque no hubo arrepentimiento de su pecado. Él pensó, si recuerden, hemos estado inclusive estudiando un poco acerca de la vida de Saúl. Él pensó hacer lo que él pensaba que era bueno ante los ojos de Dios, pero Dios nunca le mandó a hacer eso. Él no se arrepintió realmente. Y continuó, lógicamente, con ese espíritu ahí. Y ahí es como si Saúl se convirtió en un hombre muy diferente a lo que fue cuando fue elegido por primera vez, ¿no?, como rey de Israel. Porque antes de ser rey, la palabra de Dios dice que era un hombre modesto, tranquilo, o sea, adecuado para la posición que tenía. Pero lastimosamente abrió la puerta. Y ese no es el problema. Ahorita tenemos la oportunidad de que si nosotros hemos abierto la puerta al enemigo, porque yo estoy seguro de que la mayoría hemos abierto la puerta de la desobediencia, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes hasta aquí han hecho? Pero que ves, a carta cabal lo que el Señor les ha mandado hacer. Entonces, el Señor más bien nos da el día de hoy la oportunidad de podernos arrepentir realmente. Decir, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero en verdad someterme a ti. Yo quiero en verdad ser esclavo del Señor. No sé usted, pero yo sí. La Biblia dice claramente que debemos mantener los ojos puestos en Dios. En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice Hebreos 12:2. Mantenga sus ojos puestos en el Señor. Concentrémonos en Jesús. Y si el diablo cruza por ahí por su vida en algún momento, porque se va a cruzar, el diablo se va a cruzar. Si se les ha cruzado a los que manejan, si les ha cruzado algún rato ahí si te viene, ¿no? Por poco ya le mandas a quererlo insultar, a insultarle a la madre, ¿verdad? Se fue la paloma y bajó el cuervo, ¿no? Y así mismo puede suceder en su vida. Está bien nomás si se le cruzó el diablo. Pues la palabra dice, resístalo fervientemente y continúe su búsqueda de Jesús. No permita que las cosas que sucedan como que lo desenfoquen de estar en la mirada puesta en Cristo. Porque si nos concentramos en lo maligno, si nos concentramos en lo oculto, somos finalmente atrapados por ese tipo de seducción, ¿no? En lo oculto. ¿Y sabía usted que en lo que usted se enfoca, eso se convierte en su fuente, en su dirección? Y si su enfoque sale, lógicamente, del curso de la palabra de Dios. Lo que no es de Dios es del enemigo, dice la palabra, ¿cierto? Entonces, enfóquese bien. Enfóquese bien. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Esto es verdadero, ¿no? También yo tuve la oportunidad en algún momento, no le voy a decir que bestia, en algún momento de mi vida, al empezar a aprender del Señor, hubo también algo que me llevó a leer, no todo, ¿no? Pero sí he tenido la oportunidad de leer un poco la Biblia satánica. Del autor Aston Sandor Lavey, ¿no es cierto? ¿Han escuchado? Que fundó la iglesia e hizo la Biblia satánica. Y estaba asombrado, me asombró, ¿no? Que uno de los mandamientos porque ahí también hay mandamientos, ¿no? Como en la Biblia, allá también en la Biblia satánica hay mandamientos. Uno de los mandamientos que a mí me impactó, hay algunos, ¿no? Es que todo es contrario a lo que la palabra de Dios dice, no es eso, ¿no? O sea, porque siempre el enemigo va a querer hacer parecerse, pero
Al contrario, ¿no? Uno de los mandamientos de la Biblia satánica es: haz tu voluntad. Así es, tal cual. ¿Sabía eso? Sí. No le digo ir a leer, ¿no? Porque hay que ser, no, en serio, hay que ser sabios en lo que... Si en algún momento yo leí eso, o sea, créanme, fue guiado, ¿no? No digo chuta. Fue así un poco como de curiosidad, pero fue guiado, pero para darme cuenta de algunas cosas. Pues digo, me impactó al leer que uno de los mandamientos de ahí es: haz tu voluntad. Y yo, wow, ¿no? Haz tu voluntad. Y usted dice, pero ¿por qué sea tanto wow? Ya vamos a esperar un ratito. Otro decía, es más, como decía, parecido a la Biblia, ¿no? Decía, algo parecido, decía, ama, ojo, muchos piensan, dice, satanista es todo lo malo, todo lo oscuro. Y yo me impactaba, decía, wow, o sea, en la Biblia satánica está escrito así, o sea, no me acuerdo literalmente, pero ama con locura, o sea, ama, da todo, entrega tu vida por el que te ama. Y aborrece en tu corazón, odia con todo tu corazón al que te aborrece. Eso es un mandamiento. No, en serio, el satanista ama, por si acaso. Si al que te ama, puedes entregar tu vida por el que te ama, pero aborrécelo al que te desprecia. O sea, trátalo con desprecio, busca el mal para el que te desprecia. ¿No es cierto? Y nos damos cuenta, solo dos ejemplos, ¿no? No les voy a dar los mandamientos de la Biblia satánica. Y lo que a mí me impacta es que, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué vino a decir Jesús? Dijo, han escuchado decir ojo por ojo, diente por diente, nomás yo les digo, si alguno está en contra tuya, dice, ora por el que te persigue, haz del bien, bendice al que te maldice. Entonces digo, wow. Otro punto, el que yo dije, wow, o sea, haz tu voluntad. Y lógicamente ahí en ese libro dan ciertos detalles que es impactante, pero haz tu voluntad, o sea, lo que tú quieras está bien, mientras tú estés satisfecho, está bien. No, en serio, y algo así es. O sea, mientras seas feliz, ve. O sea, si en tu parecer está que asesinar a alguien porque te es vino, mátalo, si eres feliz. Y me impactaba, yo le contaba un poco a mi esposa, le decía, si es que eres casado, si en tu forma de ser eres feliz con una sola mujer, ámala con locura. Pero si tú quieres tener 10 mujeres, jule, sé feliz. Y así es, o sea, es la palabra. En contrario, ¿no? A lo que decía la palabra de Dios. Y lo que a mí me impactaba decía, haz tu voluntad. Ese es para mí, yo me enfoqué en ese mandamiento. O sea, haz tu voluntad. Y como dicen por ahí, ¿no? Me cayó como un balde de agua fría, porque a veces como no encontramos la revelación tal cual, ¿no? O sea, haz tu voluntad. ¿No? Y esta es una, digámoslo así, una perversión directa a la vida de Jesús. Haz tu voluntad. ¿Por qué? Porque Jesús en Juan 5:30 dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿No es cierto? Juan 3:34. Porque el que Dios me envió, dice, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Si tú dices que vienes de Dios, las palabras de Dios vas a hablar. Porque Él dice, no da al Espíritu por medida. Del testimonio de aquí, de lo que habla Juan, descubrimos la razón por la cual Jesús fue lleno del Espíritu Santo sin medida. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque Jesús solo hizo y habló la voluntad de su Padre. No. Todo lo que su Padre le decía que haga, Él hacía. ¡Pum! Se acabó. O sea, fue obediente a la perfección. Jesús sí, nosotros bueno, pero podemos buscar eso, ¿no? O sea, de tratar de ser obedientes, pero Él buscó. Es más, hubo un punto, por eso digo, hubo un punto en la cual han visto esa, ya les estoy diciendo algunas cosas, han visto esa es la última tentación de Cristo, hay una película, ¿no? Que es un poco rara la película, pero han visto, o sea, ¿no? Así se llama, la última tentación de Cristo. Y hay momentos en donde fue tentado, por supuesto. Porque llegó un momento en el cual Él estaba en el Monte de los Olivos orando, ¿no es cierto? Llegó a un punto en donde la palabra de Dios dice, ustedes ya lo saben, dice que Jesús llegó a una presión tan profunda, ¿no es cierto? Y como sabe decir por ahí, no sé, mi hermano puede dar, él sabe también mucho desde la parte de medicina. Imagínense, para que alguien sude sangre, ¿qué se necesitará? O sea, no sé.
llega una presión tanto en su cabeza, no sé, para que caigan gotas de sangre, y en vez de sudor, sangre de su cabeza, no sé. O sea, qué presión debería haber sentido. Pero llegó un momento, yo digo, ahí fue tanta la presión de Jesús porque él ya quería darse por vencido, porque sabía lo que iba a pasar en pocas horas. Porque a la final, si bien es cierto Jesús fue Dios, pero recuerden que él cuando estuvo aquí caminando fue como un hombre, común y corriente, guiado por el Espíritu Santo, pero su cuerpo era como el nuestro. O sea, si le golpeaban, le iba a doler. Entonces él sabía lo que iba a pasar. Por eso fue un momento, yo digo, de tentación. Por eso él oró. Dijo, Padre, que no sea, o sea, si es posible, aparte de mí este cáliz. Él estaba diciendo, yo ya no quiero. O sea, yo por mí, hasta aquí llegó. Si, escucha mi oración y haz lo que yo te pido. Que llegó un momento en donde casi, miren, o sea, casi como que llegó a ser tentado, decir, quiero hacer mi voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Jesús en ese momento? No ir a la cruz. Pero ahí viene la obediencia perfecta. Por eso digo, ser tentado no es malo, ¿no? La cosa es resistir. Ahí estuvo, y por eso a mí me encanta, una de las películas que a mí más me encantan de toda mi vida es La Pasión de Cristo. Puede decir que chuta, ¿no? Pero a mí me encanta porque el autor de este, que es Mel Gibson, ¿no? O sea, lo plasmó tan como debió. Yo creo que fue guiado eso. O sea, yo sé que el Espíritu de Dios estaba ahí. Porque ha habido testimonios, y si ustedes han tenido la oportunidad de leer después lo que ocurrió con Jim Caviezel, fue el que representó a Jesucristo. No sé si han tenido la oportunidad de leer qué sucedió con algunos de los artistas que hicieron la Pasión de Cristo. Ellos fueron convertidos al cristianismo. Es más, el que hizo, irán a leer esto, lo pueden googlear, no me estoy inventando yo, ¿no? Irán a googlear la persona que hizo de Barrabás, el que representó a Barrabás en esa película, dice que cuando hizo la escena de Cristo, cuando estaban delante de Poncio Pilatos, dice, fue tanto, dice, yo no sabía, era, si no estoy mal, tengo que recordar, él era un ateo, el que hacía de Barrabás era ateo. Irán a leer, googlearán y me traen la noticia la próxima semana. Dice que él era ateo, dice, pero dijo, tanto me impactó ver cuando filmé, dice, la escena de Jesucristo, cuando decían a Poncio Pilatos, ¿a quién quieren que soltemos? Dice, yo regresé a ver a Jim, así decimos, pero lo que me impactó es que no lo vi a él, era Cristo. O sea, no era él, créanme, si yo lo regresé a ver, dice, y la mirada era de Cristo, y él me hizo entender que justamente cuando estaban eligiendo, decían, yo tenía que ser verdaderamente el que tenía que ser mandado a la cruz, porque si yo dentro de mí me recordé mi vida, o sea, era un pecador el que había rechazado siempre a Jesús, a Dios en mi vida, a Jesús, ¿no? Dice, pero no me eligieron a mí, me eligieron a Cristo, y él ocupó mi puesto. Dice, eso rompió el cerebro de este artista. Si yo me convertí al cristianismo, váyanle. Y este hombre se hizo cristiano en esa parte, o sea, y hay testimonios, ¿verdad? Entonces, Jesús fue obediente, fue tentado. En ese momento, él quiso hacer su voluntad, pero dijo, no, o sea, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sino la tuya. Así que no se olvide, el cumplir su voluntad, el hacer su voluntad, hacer y decir cualquier cosa que quiera, es abrir una puerta a la rebelión. Por eso es que, Señor, todas las decisiones que yo tome en mi vida, que ojalá que se alineen a tu voluntad. Yo no quiero hacer lo que a mí me parezca, lo que se me venga en gana a mí, porque eso le da autoridad al diablo de que esté ahí en su vida. Y a veces vemos estancamiento en nuestras áreas, en algunas áreas de nuestra vida. ¿Por qué será, no? Y esto es para nosotros, para los hijos de Dios. ¿Por qué será si ya oro? Recuerden, orar no es malo. ¿Por qué será si yo voy fielmente a la iglesia y no cambio esta situación? ¿Por qué será? ¿Por qué será, no? Si ya sé interceder. ¿Por qué será si toco la guitarra? ¿Por qué será? Porque hay un área que está por ahí, alguna cosa que está incorrecta, ¿no es cierto? Y mientras estemos dándole acceso directo al enemigo, el enemigo va a ganar esa área. Entonces, que la oración que hizo Jesucristo en el huerto de Getsemaní en ese momento sea la nuestra el día de hoy. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero lo de acá con todo mi corazón, porque no se haga mi voluntad. Va a doler, sí. ¿Ha sudado sangre? Algunos ratos. Pues tranquilo, que Jesús sabe lo que pasa. Jesús sabe cómo está su corazón. Jesús sabe el dolor que usted tiene en este momento por tal o cual circunstancia. Sabe.
porque él sudó, pues yo digo, ¿ha sudado sangre? Usted dice, sí, yo también está a la par de Cristo. No se preocupe, pero él sabe lo que está pasando. Y él sabe el deseo de su corazón. Él dice, chuta, yo quisiera con todas mis fuerzas llegar a obtener esto, pero no, o sea, ¿será la voluntad del Señor? ¿En verdad será la voluntad? Si no es, siéntase feliz, porque el Señor va a poner la voluntad de Él en su vida. Amén. Y para ir cerrando ya. Así es como va a pasar con el anticristo, ¿sabía? Las escrituras se refieren a él como el inicuo, ¿no? ¿Qué es inicuo? ¿Qué se le viene inicuo? Lo que dice el expresidente fallecido, que pasa descanse. Yo pero es inicuos. ¿Qué es inicuo? Eso. El que se opone, el que se levanta contra Dios. ¿Sabía que eso significa inicuo? O sea, el que está en contra de Dios, inicuo. Y el anticristo dice que va a tener todas las cualidades en su corazón de ser rebelde a la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses 2:9, ya estamos terminando. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, este inicuo, ¿no es cierto? El anticristo será la antítesis, o sea, todo lo contrario, lo opuesto al Señor Jesucristo. Por eso es llamado ¿qué? Anticristo. O sea, él va a ser el perfecto rebelde. El perfecto rebelde. Vamos adelante, 1 de Juan 2:18. Aquí el apóstol Juan hablando, dice, hijitos, pongan atención, hijitos. Yo le quiero aumentar una palabrita, que mi hijitos. Dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Sí? Si así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cierto? Y en el buen sentido, aunque esto se escribió hace mucho tiempo atrás, y aunque esto se aplica a cada generación que pueda leer este versículo, desde los días de Juan, todo apunta de que yo creo que esta generación es casi, ¿no es cierto? Ya estamos en las finales ya. Puede ser esta, la última, no sé. Por ahí algunos, entre comillas, expertos dicen que queda 196 años ya, ¿no? Algunos por ahí. Se han metido ahí. No, nadie sabe, pero estamos ya próximos. Pero Pedro al escribir acerca de los últimos días dice, más amados, no ignoréis esto, para que con el Señor, ustedes saben que un día es como 1000 años, ¿no? Así que debemos estar atentos el día de hoy con lo que está ocurriendo inclusive a nuestro alrededor. Son tiempos complicados, difíciles, tiempos finales, pero antes de que todas estas cosas ocurran, dicen que el anticristo se levantará y él tendrá todas las cualidades contrarias a lo que Cristo hizo. Para complementar, y con esto ya terminamos, ahora sí. 2 de Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Así que esto ya está obrando, ¿no? En la actualidad ya está. Y la palabra de Dios dice que esto va a seguir empeorando progresivamente hasta que este hombre sea revelado. Yo creo que ya estamos viviendo esos tiempos en este momento. Está complicado. Así que, ¿usted piensa que la rebelión el día de hoy abunda en nuestra sociedad? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Usted cree que inclusive abunda dentro de las iglesias? Sí. Ponga Mateo 24:12. ¿Sí? Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿No es cierto? Como yo les decía y les he dicho, solo para hacer un recordatorio, en este pasaje específico,
Jesús está hablando al pueblo de Dios. No está hablando al mundo. En este puntito. ¿Sí? Porque la palabra griega aquí para amor, o sea, así mismo, si nos vamos a los originales, aquí la palabra griega para amor es ágape, el amor ágape, o sea, el amor de Dios, de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, si empleamos nosotros este término, ¿no es cierto?, para describir el amor de Dios, podemos decir y cambiar, ¿no? Como les dije. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de Dios en muchos se va a enfriar. Así quedaría la traducción. Porque es el amor ágape. O sea, esa palabra es ágape. Entonces, en otras palabras, el amor de Dios en los corazones de las personas se va a enfriar. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa apagarse el amor de Dios? Que empiezas a hacer tu voluntad y no la del Señor. Y eso es rebelión. Y eso es hechicería. Pero la buena noticia, aquí vienen las buenas noticias y con eso ya vamos terminando el día de hoy. Es que muchos han estado cautivos, muchos hemos estado cautivos, posiblemente estamos cautivos, pero gracias a la cruz, pues siempre nuestro enfoque es en Cristo, ¿no? Él es el que nos ha liberado de la tiranía, ¿no es cierto?, del engaño, de la iniquidad a la que somos expuestos. Y no vamos a permanecer cautivos al diablo, si es que es tu decisión. Decir, Señor, ayúdame a ser obediente. Por eso, una de las palabras, una de las oraciones, Señor, ayúdame a ser obediente a ti. Ayúdame, porque sé que me cuesta. O sea, a mí me cuesta obedecerte, pero ayúdame a ser obediente a ti. Y de esa forma el Señor vendrá con su Santo Espíritu, nos ayudará a mantenernos fieles. Y gracias al amor que nosotros decimos demostrar a Dios, es que podemos después cumplir los mandamientos. No es al revés, ¿no? No es que cumplimos los mandamientos y ahí sí nos acercamos más a Dios. Recuerde que es al revés, nos acercamos a Dios y por default, como dicen por ahí, empezamos a cumplir los mandamientos de una manera correcta, con felicidad, no como carga, sino por deleite. ¿Sí me hago entender? Vamos a ponernos de pie. Ahí donde se encuentra, vamos a cerrar nuestros ojos por un momento, vamos a orar nada más para justamente pedirle, como hermanos aquí todos, le vamos a pedir al Señor que nos ayude a mantenernos fieles. Esa es la oración del día de hoy. Y como dijo Jesús, ¿no? Ayúdame a cumplir tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad. ¿Sí? Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por este hermoso tiempo que hemos tenido delante de tu presencia el día de hoy, Padre. Gracias porque nos das una nueva oportunidad de poder estar delante de ti, de tu presencia. Todos aquellos que estamos aquí presentes en tu casa, que hemos podido acudir y que hemos tenido el privilegio de acudir a tu casa el día de hoy. Te decimos gracias, Señor, por haber lanzado esta palabra a nuestros corazones. El día de hoy guárdala en lo más profundo de nuestro ser. No permitas que el enemigo venga a robarse esa semilla que ha sido depositada el día de hoy en cada uno de nosotros, Padre. Hoy te pedimos que seas tú tatuando, Señor, tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente el día de hoy, Señor, para que podamos cumplir con lo que tú nos has mandado, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, con todo corazón, Señor. Danos la humildad que tenía Jesucristo, danos la humildad que tuvieron estos hombres de Dios, que a pesar de que se equivocaron, ellos tuvieron la humildad de reconocer. El día de hoy, Padre, te decimos, Señor, perdónanos porque sabemos que te hemos fallado. Ahí donde usted está, dígale, Señor, perdóname, te he fallado, me he jalado, me he equivocado. No quiero tener un espíritu rebelde de orgullo. Hoy te decimos, Señor, yo soy el primero que me he jalado de los que estamos aquí presentes. Hemos estado cometiendo errores día tras día, pero el día de hoy te pido gracias, Señor. Que la gracia que proviene de tu Santo Espíritu el día de hoy nos cubra a todos los que estamos aquí presentes. Cubre al pueblo de Neshama, a los que están atrás, allá en casa, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy te decimos, perdónanos de corazón.
Y ayúdanos a tener un genuino arrepentimiento, Señor, que significa cambiar de dirección. No queremos seguir haciendo las mismas cosas que nos impiden acercarnos a ti. Las cosas que dan acceso directo al enemigo. Y cerramos la puerta al enemigo y le decimos, Espíritu de Dios, ayúdame, Señor, a permanecer fiel a ti, Señor. Y como dijo Jesús, Señor, el día de hoy te decimos, Señor, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Señor, a pesar de que veamos que es difícil, sabemos de que si hacemos lo que tú nos mandas a hacer, tú nos vas a bendecir, Señor, y con abundancia, Señor. Hoy rompemos las cadenas que nos han mantenido atados el día de hoy, Señor, a que no podamos avanzar en cualquier área de nuestra vida. Si hemos estado siendo atados, Señor, en el área financiera, familiar, del trabajo, en nuestros estudios, Señor, ahora los sacamos fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y hoy que somos limpiados y nos lavas, Señor, el día de hoy, nos colocas nuevas ropas, Señor. El día de hoy, Señor, tenemos la autoridad de decirle a Satanás, te vas fuera de nuestras vidas, de nuestras familias, no tocas, Señor, ningún área, Señor, en nuestra vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y obtendremos, Señor, la bendición que tanto hemos anhelado, Señor. Hoy declaramos, Señor, que nos ayudes a ser fieles a ti, por más que nos cueste, ayúdanos a mantenernos fieles, ayúdanos a resistirle al diablo, Señor, ya que estamos dispuestos a someternos completamente a tu autoridad, Espíritu de Dios, el día de hoy, Señor Padre. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos y te agradecemos por las cosas que aún sin merecerlas nos has dado, Señor, y nos has regalado, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te bendecimos y te adoramos a ti en tu nombre. Amén y amén. Antes de terminar, un tiempito más por el tiempo de las ofrendas, que el Señor les bendiga. Nos vemos en el siguiente domingo. Amén. Amén. Y como un acto de obediencia, vamos a tomar nuestra mano derecha, nuestra provisión, nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Listo, y qué poderosa que es la palabra del Señor cuando en realidad estamos en obediencia, cuando en realidad en esta área también, en el área de las finanzas, es preciso recordar que cuando el Señor nos bendice, no es por nuestras capacidades, no es por nuestra inteligencia, es porque Él abrió una puerta para que nosotros estemos en ese lugar, y Él que nos pide que seamos luz en ese lugar y que seamos testimonio vivo de ese lugar, y que en ese lugar también hablemos de Cristo, hablemos de lo que Él hizo en nuestras vidas y que hablemos de lo que Él puede hacer en esta área financiera. Porque cuando nosotros le somos fieles, estamos dando alegremente para la casa de Dios, Él abre la puerta y dice, te voy a abundar más, te voy a abrir más puertas, te voy a dar más de lo que necesitas, porque eres un dador alegre y eres un dador que se despoja de lo que también es tuyo, pero a la larga tú sabes que es mío. Eso nos dice el Señor. El 100%, ¿quién es el dueño del oro y de la plata? Es Dios, es nuestro Señor, es Jesús. Él es el dueño del oro y de la plata. Y Él dice, una parte del oro y de la plata te estoy dando a ti. Entonces tú despójate de otra partecita y ponla, despójate. Porque eso nos dice la palabra, que nosotros no seamos amantes de dos señores. El Señor dinero o al Señor Jesús. El Señor dinero nos dice, chuta, es que esto no me va a alcanzar. Es más, mejor me lo guardo. Pero el Señor Jesús dice, dame tu porcentaje, sé un dador alegre y yo te voy a multiplicar al 100 por 1. Amén. Entonces, como un acto de obediencia, hagámoslo como un acto de obediencia, hagámoslo por amor a Él y hagámoslo también porque amamos dar. Amén. Más vale dar que recibir. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque lo que tenemos en nuestra mano, Señor, se multiplica. Sabemos que todo lo que toca en nuestras manos prospera. Eso dice tu palabra. Todo lo que toca en nuestras manos es conveniente que esté en nuestras manos para que prospere. Hoy, Señor, sembramos esta semilla en tu casa. Sembramos esta semilla, Señor, en tu alfolí para que vaya y se multiplique al 100 por 1, Señor. Esta siembra va a ser cultivada de una manera sobrenatural.
vienen, Señor, de manera sobrenatural trabajos, se abren puertas, Señor, para una nueva temporada en donde tú, Señor, serás el proveedor. Tú eres el que provee de trabajos, provee de ingresos, provee de cosas sobrenaturales, aún dinero encontrado, aún, Señor, si alguien tuvo un contrato y no se ha dado, Señor, no le han pagado, se paga ese contrato. Aún, Señor, en medio de este tiempo, Señor, se abren puertas para que todo emprendimiento, todo lo que se emprenda, Señor, hasta aún los clientes vengan antes del emprendimiento. Sabemos que tú eres así, Señor. Cuando nosotros somos dadores alegres, tú te alegras, Señor, de lo que nosotros podemos dar. Y por eso, Señor, ahora en el nombre de Jesús se abren esas puertas, porque el derecho legal al enemigo es cortada, es quitada y echada afuera, porque sabemos que cuando damos, ponemos un candado al enemigo y le decimos: no entras a nuestra casa, no entras a nuestras finanzas. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Todo esto lo decimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana. Tengan expectativa.